Él es el Dios de toda consolación. Dice la palabra de Dios. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándole el consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Él nos consuela a nosotros. Dice, Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándole el consuelo que Él nos ha dado a nosotros. A todo el pueblo cristiano que está en este país, todo el pueblo extranjero que está pasando por una o X situación, que se siente perseguido. Todo aquel pueblo cristiano que está acá, que por una X razón se siente hostigado, sepa que Dios lo consuela. Sepa que están sirviendo a un Dios de consolación. Sepa que están sirviendo a un Dios de misericordia. Y que el sufrimiento y la prueba no es para siempre. Que Dios siempre manda un cambio. Él manda viento de refrigerio. Él manda vientos de tranquilidad. Y Él consuela, porque Él es un Dios de consolación y se interesa por nuestro bienestar. Él es un Dios de consolación. Él es Dios de misericordia. Él es Dios de compasión. Él es Dios de amor. Él es luz y en Él no hay tiniebla. Si tú andas en luz, actúa como un hijo de la luz. Porque si andas en tinieblas y quieres pretender que andas en la luz, te engañas a ti mismo. Porque si tú estás en la luz, vas a reflejar la luz. El que está en la tiniebla refleja las tinieblas. Los que son de la luz anden como hijos de luz. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:8. Dice la palabra del Señor en Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. En el trabajo, como hijos de luz. En la casa, como hijos de luz. En la calle, como hijos de la luz. En la iglesia, compórtese como hijos de luz. Hermano, hermana, si tú es un día rough, tú tienes que entrar en más comunión con Dios. Y cuando vengas a la casa, trae tu mejor semblante. El gozo del Señor refleja la luz. Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tu situación, tu amargura, tráeselo al Señor. Pero no traigas la mala actitud, la mala conducta a la iglesia. No lo hagas. Si no te sientes bien ese día, ora al Señor. Ora al Señor. Y dile al Señor que te ayude con eso. Y cuando vengas a la iglesia, ven en paz de Cristo.
fe en la paz de Cristo y con el corazón en comunión con Dios. Es decir, tiene que estar bien con Dios. Porque no ven a transmitir ese ambiente de contienda, ese ambiente de enemistad, ese ambiente de desamor, porque eso es de las tinieblas. Si tuviste algún problema en tu trabajo y ese día y eso te tiene con cierta actitud, ese día que hay en tu casa orando, órale al Señor para que el Señor trate con eso. De ahí vas a la iglesia en paz, pero no traigas tus conflictos internos. Si tú eres cristiano, que el Señor trate cosas en tu corazón. Y si tú vienes, dile al Señor que trate eso en tu vida, pero no transmite esa mala conducta a los demás, hermanos. Porque la iglesia es un ambiente de paz, es un ambiente de luz, no un ambiente de tinieblas. Yo sé que hay algunos que tal vez acaban de salirse de las tinieblas y Dios está trabajando con muchas tinieblas, con muchas ataduras que tienen en su vida, en su corazón. Eso es entendible. Pero los que tienen más tiempo, no es lógico. Dice la palabra, porque ustedes antes eran oscuridad. Así que Dios nos ha sacado de la oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Una luz irradia. Entonces el cristiano tiene que irradiar paz, irradiar amor, irradiar alegría, irradiar los frutos del Espíritu. Eso es irradiar los frutos del Espíritu. Irradiar luz. Porque donde está la luz no pueden estar las tinieblas. ¿Cómo puede ser que tú seas de la luz y no puedas hilvanar 1, 2, 3, 4 palabras respaldadas por los frutos del Espíritu de Dios, de la benignidad, bondad, amabilidad, ¿no? Dice la palabra de Dios en Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Él sabe lo oculto en las sombras. Él habita la luz. Ahora, nosotros somos de la luz. Andamos en Cristo. Tenemos la luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Y hay una guerra espiritual. Es una guerra entre la luz y las tinieblas. Pero la luz es más poderosa que las tinieblas. Dice la palabra del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, potestades, contra los gobernadores. ¿Qué? ¿Gobernadores de qué?
los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es contra ellos que tenemos guerra. Dice, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, las tinieblas tienen gobernadores. Y el mundo de las tinieblas es poderoso, pero más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo, el poder de Jesucristo es el que nos ha rescatado de las tinieblas. Y el poder de Jesucristo es el que te puede sacar a ti de las tinieblas de la idolatría, de las tinieblas del ocultismo, de las tinieblas del vicio, de las tinieblas de la drogadicción, de todo tipo, de las tinieblas del pecado, de las tinieblas de la maldad. Porque en Cristo hay poder. Y el poder es nombre de Cristo. La cual el derramó en la cruz del Calvario para la salvación de toda la humanidad. Sal de las tinieblas y ven a la luz admirable. Te adoro, Jesús. Dice la hermosa y bella palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos: Dios es luz. En él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. En Colosenses 1, 3, 14 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y poder. Y en quien tenemos redención y perdón de pecados. Y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Entonces, ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz, vamos en el camino de luz, el camino angosto, el camino de la salvación. Y somos luz, nos alumbra la luz, tenemos la vida eterna. Dice la palabra de Dios: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Pero porque hay algunos que están teniendo que ver en las obras infructuosas de las tinieblas, la palabra de Dios nos manda a decir: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino denunciarlas. ¿Por qué la iglesia se queda callada ante la discriminación? ¿Por qué la iglesia se queda callada ante el hostigamiento racial, la xenofobia? No puede ser eso. La iglesia no se puede quedar callada ante la injusticia. No, Dios dice que hay que denunciar eso. Hay que denunciar eso, hay que denunciar el pecado. Dice, porque da vergüenza
Dice, aún mencionar lo que hacen, lo que los desobedientes hacen en secreto. ¿No? Dice la palabra de Dios, no tenga nada que ver con con las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, sino que denunciarlas. Sino que denunciarlas. Cristo es la luz del mundo. Él es la verdadera luz del mundo. La luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice, el que cree, el que me sigue, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú dejas de seguirle, vas a andar en tinieblas. Pero si tú le sigues día y noche y por el resto de tu vida, siempre andarás en luz. Y para siempre andarás en la luz de la vida. Hay tinieblas, está el camino en las tinieblas, ¿no? Y hay naciones que van por ese camino de las tinieblas. Familias que van por ese camino de las tinieblas. Personas que van por ese camino de las tinieblas. Sistemas de gobiernos que van por ese camino de las tinieblas. Gobiernos que van por ese camino de las tinieblas. Y los que van por ese camino de las tinieblas están siendo pastoreados por el enemigo. Pero los que van por el camino de la luz, los que van por el camino angosto, los que van por el camino de la vida eterna, están siendo pastoreados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios. Los que van por el camino de la salvación. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Los que andan en la oscuridad, no pueden ver, porque sus ojos se acostumbran a la oscuridad. Pero recordemos que muchas veces los ojos se adaptan, pero en este caso son tinieblas. Entonces los que andan en tinieblas no pueden ver. No pueden ver porque están en las tinieblas, andan a tientas. Y por lo tanto, como no pueden ver, están ciegos. Las tinieblas los tiene ciegos. Pero Cristo vino para dar vista a los ciegos, para que les abran los ojos y puedan ver su luz. Esos que están ciegos en el pecado, en la maldad, esos que están ciegos y van camino a la perdición. Cristo vino para darle vista, para sacarlos de ese mundo de las tinieblas.
de las ataduras de las tinieblas, de las trampas de las tinieblas, de las garras de las tinieblas. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si tú le estás siguiendo, tú no tienes por qué andar en tinieblas, hermano. Si tú le estás siguiendo, tú no tienes por qué andar en tinieblas, pastor. Si tú le estás siguiendo, tú no tienes por qué andar en tinieblas, hermano político. Si tú le estás siguiendo, tú que estás en posición de eminencia y gobernable, el Señor te puso a ti allí, te habla a ti, el Señor te puso ahí, pero te has rebelado, te has estado en rebelión en contra de los mandamientos de Dios, en contra de lo que Dios pide. Y por lo tanto, si no te arrepientes, Dios tratará duramente contigo. Tú que Dios te puso ahí, tú que gobiernas esta gran nación, Dios te está llamando al arrepentimiento, ya que lo busques, porque Dios te está observando. Tú salir, tú entrar, tú acostar, tú levantar y tus pensamientos. Y no hay nadie más poderoso que el Altísimo, que el Todopoderoso. Te adoro, Jesús, te adoro, te adoro. Él es luz y Él manda a que las naciones vengan a su luz. Él manda a que las naciones anden en su luz. Él manda a que las naciones caminen en su luz. El que me sigue. Mi pregunta es, ¿le estás siguiendo? ¿Estás en ese camino? Dice la palabra de Dios que el pecado, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, en Proverbios 20:28, dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La misericordia y la verdad guardan los gobiernos, los mandatarios. Con clemencia se sustentan los gobiernos. La justicia engrandece a la nación, mas la afrenta es afrenta, mas el pecado es afrenta.
de una nación. Es importante que no importa el estatus social o la posición de eminencia o no eminencia, es importante lo siguiente: andar en la luz de Cristo, buscar la luz de Cristo, acercarse a la luz de Cristo, para que tenga la lumbrera de la vida, la luz, la lumbrera de la luz de la vida, que guiará en el camino, en este camino de la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91, dice: no tendrás temor de terror nocturno. Salmo 91, 5 a 6 dice eso, dice: ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. En las tinieblas hay de todo tipo de cosas. Pero si andas en la luz de Cristo, si la luz de Cristo te ilumina, no temerás, no temerás, porque estarás en las manos del Todopoderoso. Y el que está en la mano del Todopoderoso, no hay quien se lo arrebate eso. Mientras vas en el camino, Él te cubrirá como con un muro de fuego. Yo soy la luz del mundo, Señor. Él cree en mí, no entrará en tinieblas. Sino que tendrá la lumbrera de la vida, la luz de la vida. Te pregunto a ti que andas en tinieblas, que andas en ese mundo de las tinieblas, que andas a tientas, que no puedes ver, que estás confundido, que estás desorientado. Tú que tienes mucho y tú que tienes poco. Que no sabes cuál es el norte, cuál es el sur, porque estás en las tinieblas. Tienes miedo al futuro. Tienes miedo al presente. Yo te hago la invitación a que vengas a la luz de Cristo. Que esa luz te ilumine. Que ven a la luz de Cristo. Y las tinieblas se alejarán de tu vida. Tendrás paz, tendrás gozo, tendrás vida eterna. Si quieres, todo lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador, entregar tu vida a Él, pedirle perdón por tus pecados y es todo. Repite conmigo estas palabras: Señor, perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Te acepto como mi único y verdadero Salvador. Sé que tú fuiste a la cruz de Calvario y pagaste por mis pecados y que el Padre te resucitó al tercer día. Creo eso. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Gracias, gracias, Señor, por tu salvación. Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y de ahora en adelante ya estás en el camino de la luz de Cristo. A ti, hermano, que estás alejado, yo te insto, te motivo a que entregues tu corazón a Cristo. Hermano, no hay cosa mejor que buscar a Dios. Es lo mejor que hay. Reconcíliate con Él. El Señor te espera con los brazos abiertos. Ese es mi consejo para ti, hermano y hermana, que están alejados del camino de Dios. El Señor nos espera con los brazos abiertos. Venid al camino angosto. Venid a la luz de Cristo. Alejados de las tinieblas. Ahora quiero hacer una oración por cualquier persona o hermano o hermana que tiene una dolencia. El Señor hay sanidad. Él es nuestro sanador. Amén. Señor, reprendo toda enfermedad, Jesús. Reprendo toda enfermedad, Jesucristo. Declaro sanidad, Señor. Tu palabra dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Toca, Señor. Toca y sana en este momento, Señor. Y cualquier dolencia, Jesús. Porque para ti no hay nada difícil. Para ti no hay nada imposible. Declaro sanidad, Jesús, en tu nombre. Sí, Jesucristo, en tu nombre. Amén, amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Este ha sido el programa Estudiando las Escrituras. Que la paz y el gozo de mi Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendiciones.